Muy buenas noches a todos. Mil gracias por su asistencia, por respeto a las personas que se unieron tempranamente. Vamos a dar inicio hoy. Para mí es un gusto y un honor presentar a un excelente amigo y colega, el doctor Juan Pablo Riveros López. Él es gastroenterólogo y endoscopista pediatra de la Universidad del Bosque, quien nos va a ilustrar con un resumen de lo mejor del octavo simposio del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, que se celebró en días pasados en la ciudad de Santa Marta. Adelante, doctor Juan Pablo, puede comenzar a compartir pantalla. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me oyen? Sí, se te escucha perfecto, Juan. Bueno, muchas gracias, Claudita. Pues para mí es un placer de veras poder estar con ustedes eh, eh, participando de este espacio académico coordinado por Colgan. Es un poco difícil hablar de todo de todas las actividades académicas que se hicieron durante esos 2 días y medio, pero vamos a tratar de resumir algunas cuantas de las conferencias que muy gentilmente igualmente también nos compartieron varios de los conferencistas. No sin antes mencionar que dentro del currículum decían mucho que experto en gastritis. No, yo no soy un experto ni en gastritis ni en endoscopia, tal cual un mortal como todos ustedes, pero bueno, experto en ser querido y buen colega con todos ustedes. Entonces, vamos a hablar de algunas de las presentaciones. La primera de las presentaciones que se hizo a lo largo de nuestro simposio fue acerca de trastornos de conducta de alimentación, que fue presentada por la nutricionista Claudia Briceño, donde ella nos estaba mostrando algunos datos acerca de toda la parte de la encuesta, acerca de la encuesta nacional de situación nutricional del ENSIN, donde nos veía que obviamente había un aumento importante en la incidencia, sobre todo el riesgo principalmente predomina principalmente en escolares y adolescentes, donde las tasas sobre todo se han venido incrementando según datos de la OMS hasta de un 18%. Y existen algunos factores que pueden contribuir a esa presencia de esos trastornos de conducta de alimentación, y tiene que ver muchísimo pues evaluando varios factores como lo que es historia de alimentación, todo lo que es la influencia, y ahorita tenemos muchos datos de influencia frente a ciertas conductas que están adoptando este grupo poblacional frente a ciertas tendencias, no solo del entorno de su grupo como tal en el colegio, sino también familiar, que pueden favorecer el desarrollo de este tipo de situaciones, sumándole a muchas de las creencias alimentarias que se están viendo frente a tendencias de dietas de exclusión en niños que por lo demás son sanos y que no tienen ninguna condición para necesitar ser restringidos. Y obviamente, pues, como les decía, las redes sociales aquí tienen un papel muy importante y se ha visto por decir que cada vez más redes sociales, principalmente en adolescentes, como es el caso de TikTok y de Instagram, tienen un papel preponderante, sobre todo en la influencia frente a este tipo de conductas. Alertas que se tienen y que se mencionaban nuevamente, cambios desde el punto de vista de peso, alteraciones a nivel emocional que se ven ligados sobre todo a hablar, y siempre se tiene que hablar toda la parte de composición corporal, los cambios metabólicos y los cambios de muchas de las rutinas que pueden tener esta población frente al posible diagnóstico de este tipo de trastornos. De cómo identificarlo, pues hay que establecer medidas antropométricas, principalmente hacer un seguimiento del peso usual versus el peso actual, hacer un porcentaje de evaluación, sobre todo desde el punto de vista de temporalidad de cuánto se ha perdido, porque esto nos va a ayudar a identificar exactamente cuánto puede ser el tiempo de cronicidad de este tipo de manifestaciones. Hay que evaluar pliegues y circunferencias, que es muy importante, o sea que aquí el papel sobre todo del grupo de nutrición es muy importante, y la realización de algunas pruebas, sobre todo para mirar algunas alteraciones metabólicas y algunas deficiencias. Entonces, hay ciertas conductas que nos comentaba la doctora
diseño frente a como signos de alerta o signos bandera roja que nosotros como pediatras, como gastroenterólogos, deberíamos analizar que pueden conllevar a que nosotros sospechemos este tipo de trastornos y es secar los alimentos con servilletas, utilizar frecuentemente las servilletas para retirarse los alimentos de la boca, regar fuera, la sopa fuera del plato, sobre todo para al llevar la cuchara a la boca como medidas como de evitativas, no masticar y pasar los alimentos enteros, comer en orden y realizar ciertas actividades durante y después de comer, como que son muy calculadores y milimétricos con esas actividades, posiciones inadecuadas o trinchar alimentos y esparcir los alimentos como tratando de ser, como les decía, conductas evitativas. Y hay ciertos protocolos que se manejan frente a esto, que requieren nuevamente valoraciones nutricionales, manejos multidisciplinarios, tratamientos como tal, y que se tienen que establecer objetivos y metas frente a una educación nutricional adecuada para estos pacientes. Eso básicamente frente a esta presentación. Eh, eh, Desde el punto de vista de otra conferencia que tuvimos a cargo de la doctora, de la nutricionista Laura Bustacara, que nos habló acerca de alimentación y alergia, sobre todo los desafíos después de los 1000 primeros días, y ella nos comentaba que nosotros nos enfocamos principalmente en que el manejo nutricional de sus pacientes con alergia alimentaria teníamos que presentar o tener en consideración ciertas deficiencias, no solo de macronutrientes, sino micronutrientes, principalmente derivados del alimento que vamos a restringir. Ella se enfocó muchísimo hablando específicamente sobre todo con proteínas de leche de vaca, donde sabemos que las principales deficiencias están a cargo de proteínas, calcio y vitamina D, pero pueden haber otros micronutrientes que son fundamentales a la hora de analizar de cómo se tiene que establecer un plan de alimentación en estos pacientes. Entonces, por decir, deficiencias de riboflavina, vitamina B12, fósforo y otro que ella nos mencionaba muchísimo, sobre todo porque dentro del top de los alérgenos alimentarios estaba además el huevo. Entonces, tener muy en cuenta la consideración frente a la suplementación o la posible suplementación a través de micronutrientes o a través de la alimentación de vitamina B12, riboflavina, selenio, ácido fólico y biotina. Entonces, ella nos mostraba a través de ciertos artículos definitivamente que esta población con alergias alimentarias son grupos poblacionales de muy alto riesgo para, para que tengan este tipo de deficiencias, sin hierro, calcio, vitamina D, y obviamente porque un niño puede dejar de comer, básicamente porque la misma restricción puede conllevar a este tipo de cosas y además de las preferencias de las deficiencias de micronutrientes, muchos de estos pacientes van a tener preferencias desde el punto de vista gustativas, o sea, esos niños sí tienen mayor predisposición a tener procesos de desintegración neurosensorial, hipersensibilidad oral y sensorial, y sumado a eso, que si tenemos limitantes desde el punto de vista de alimentos, eso va a conllevar a que tengamos también aversión a ciertas texturas. Y recuerden que si uno no mastica, pues no va a hablar. Entonces hay que trabajar muchísimo y siempre estar en acompañamiento, no solo con el apoyo de nutrición, sino terapia ocupacional, fonoaudiología, para brindar las mejores herramientas para el manejo de este tipo de pacientes. Sobre todo por esto, porque estos pacientes tienen mayor probabilidad de tener trastornos de ingesta evitativa o ARFID, aversiones alimentarias, sobre todo por decir los pacientes que tienen, cuyas manifestaciones están asociadas a esofagitis eosinofílica y ciertos medicamentos. Y ella nos explicó de una manera muy gráfica y nos compartió, y ahí les dejo igualmente el QR si todavía no, los que no tuvieron la oportunidad de participar en el simposio, ahí hay un QR donde nos recomendaba y daba tips a través del QR, cuáles serían las opciones que debería tener un niño con alergias alimentarias, ¿sí? Recordando y ella recalcando, pues que obviamente una lonchera es una comida menor, o sea, que requiere que los aportes calóricos no sean
muy parecidos a los platos principales, porque obviamente eso va a generar que de pronto el niño se llene mucho más rápido y que pues obviamente por esa misma saciedad de pronto se altere el patrón de alimentación o las conductas durante el día. Entonces ella recomendaba eso, les doy como la recomendación que ingresen y ahí les va a dar como una autorización para que puedan descargar el material frente al manejo de loncheras en niños con alergia. En cuanto a la conferencia de mitos y realidades de alimentación complementaria que fue presentada por el doctor Rodrigo Vázquez, que es nuestro actual presidente del ASPEGAN, pues él habló de algunas condiciones clínicas que fueron nuevamente derivadas respecto a el artículo del Consenso Latinoamericano de Alimentación Complementaria. Entonces él hablaba, y vamos a mencionar rápidamente algunas cosas puntuales por el tiempo, y es cuando, entonces el enunciado del ASPEGAN dice, pues que todos los lactantes sanos que son alimentados con leche materna exclusiva, se recomienda el inicio de alimentación complementaria a los 6 meses de edad, pero en aquellos lactantes que estén recibiendo fórmula infantil de manera parcial o total, se puede iniciar complementaria a partir de los 4 meses de edad. Y en el pretérmino, que esa siempre ha sido una pregunta, una inquietud frente a muchos de nuestros colegas, es que se puede realizar entre los 4 y 6 meses de edad corregida. Eso es súper importante, sobre todo para no retrasar el inicio de los alimentos en prematuros. ¿Con qué? Entonces, definitivamente con lo que se quiera. Sin embargo, él recomendaba, o las guías dicen que definitivamente lo ideal es que se pudieran comenzar con buenas fuentes de hierro y de zinc y que obviamente se cumplan y se incorporen todos los grupos alimentarios para evitar pues ciertas deficiencias nutricionales. Dice que se hacía una pregunta frente a que si se tenían que retrasar la introducción de alimentos que se considera como potencialmente alergénicos frente a un mito que todavía se sigue sosteniendo dentro de nuestro gremio médico, y es que ellos definitivamente, pues el COCO dice que definitivamente no tiene cabida el retraso de estos alimentos, no solo huevo, presa, sino gluten, pescado, frutos secos, nueces, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Entonces, la recomendación del ASPEGAN dice que se recomienda iniciar con purés y papillas y que se vaya haciendo una progresión en texturas agrumosas hasta que lleguemos ya a alimentos que puedan ser sólidos, blandos, pero lo que se ha visto es que este proceso de incorporación debería lograrse antes de los 10 meses de edad, sobre todo porque ese paciente que a los 10 meses de edad no ha logrado esas texturas van a ser niños que van a tener aversión y dificultades más adelante de selectividad, de otro tipo de condiciones sensoriales secundarios al no avance progresivo de las texturas. Y además, algo que él también mencionaba y recalcaba sobre todo, es que con texturas o como con técnicas como Baby Led Weaning o Bliss, este tipo de técnicas deben tener un proceso de asesoramiento por personas calificadas en el tema y que obviamente los papás tienen que saber acerca de los riesgos que pueden conllevar a eso. Sin embargo, obviamente no es la panacea, ojo con eso, no es la panacea, es una técnica más, ¿sí? Frente al concepto de lo que sabemos que se llama alimentación perceptiva. Eso básicamente. En cuanto a falla de crecimiento, nuestra presidenta habló frente a la parte de reconocimiento y el manejo. Hay algunos datos epidemiológicos inadecuados, sobre todo desde el punto de vista del ámbito hospitalario, hasta el 5% de los niños tienen este tipo de dificultades, hasta el 10% de los niños en el ámbito ambulatorio pueden tener alteraciones a nivel del crecimiento, hasta un 16% en niños entre los 0 y los 4 años, pero sobre todo porque el costo promedio de hospitalización es bastante alto. Ella nos mostraba además que hay, obviamente, condiciones a corto y a largo plazo asociadas a tener un niño con falla en el crecimiento desde el punto de vista
inmunitario, estancias prolongadas, a largo plazo obviamente todo el impacto desde el punto de vista de escolaridad, el aspecto socioeconómico y obviamente el reflejo que lleguemos a tener un paciente que llegue ya a su adolescencia con una talla baja secundaria a un proceso de cronicidad. Y ella nos mencionaba muchísimo sobre todo el impacto de la estrategia, el objetivo de lograr un catch-up, que es un proceso de arratrapaje que es fundamental sobre todo para que no solo gane lo que tiene que ganar, sino que recupere lo que se ha perdido secundario a esa condición que conllevó a la falla en el crecimiento, que es muy importante sobre todo y que es las dinámicas en las curvas de crecimiento es lo que nos va a permitir llegar a esos objetivos. Y nos comentaba algunas cosas que tenían que hacer los papás o los cuidadores frente a estos niños, sobre todo establecer como unos patrones, unas rutinas desde el punto de vista de lo que se tiene que hacer, que el ambiente sea relajado, fomentar que la alimentación pues, de esos niños se haga de manera sola y no que sea apoyada o asistida por parte de alguno de los cuidadores, pero sí obviamente que nosotros tenemos que dar ejemplo y trabajar en estrategias como grupo familiar, porque regularmente pasa que nosotros insistimos o recomendamos y los papás probablemente se centran en el niño, pero obviamente los papás no dan ejemplo para establecer ese tipo de rutinas. Y ya después solamente nos daba algunas recomendaciones frente a evaluar cómo se establecía el plan de tratamiento desde el punto de vista de evaluar aportes calóricos. Recuerden que la suplementación es sobre todo en esos pacientes con falla de crecimiento, las recomendaciones o los aportes son mucho más altos porque se tienen que establecer los basales, pero además un aporte adicional para lograr hacer un proceso de recuperación no solo hospitalario, sino ambulatorio, y obviamente tiene que tener un seguimiento a nivel nutricional. Sí, Angelita, si de pronto nos ayudas para bloquear el micrófono de alguien que ingresó, por favor. Y algo que es súper importante, ¿sí? Que yo creo que muchos de nosotros de pronto no lo teníamos tan presentes, pero que desde el punto de vista práctico a todos nos sirve esta imagen y es cómo se debe establecer una monitorización de un peso a un paciente que tiene falla en el crecimiento. Entonces, si es un niño que tiene menos de un mes, se tiene que hacer un seguimiento diario del peso, el control de peso para mirar si los objetivos se van logrando. Si es un niño que está entre el primer mes y el sexto mes de manera semanal, entre los 6 y los 12 meses quincenal, y a partir del año sí se deben hacer seguimientos mensuales. O sea, el control y el seguimiento de estos pacientes sí debe ser muy estricto para buscar esas metas o en caso tal de que no se logren los objetivos, obviamente hacer una reevaluación y establecer otros objetivos en caso tal de que de pronto necesitemos hospitalizar el paciente, buscar otro tipo de alternativas. En cuanto a lácteos en alimentación infantil, esta presentación que fue a cargo de la doctora Liliana Ladino, entonces se hablaron algunos aspectos que eran muy importantes, sobre todo frente a una discusión que se presentó o que se viene presentando todavía frente a las recomendaciones de la organización de la OMS frente a alimentación complementaria, que fueron unas guías publicadas el año pasado, y entonces ellos decían que los niños entre los 6 y los 11 meses de vida podían alimentarse con leche materna o que se podía utilizar leche de fórmula o alguna otra bebida derivada de otros animales con algunas recomendaciones, sobre todo que eran condicionales con baja certeza de evidencia. Resulta que debido a esta publicación de esta recomendación del posible inicio de otros, de este tipo de sustancias, sobre todo de sus componentes en menores de 11 meses, hubo un consenso de multisociedades frente a una respuesta a ese concepto de la Organización Mundial de la Salud, y lo que se decía, pues es que definitivamente esa posición decía que entre los lactantes entre los 6 y los 11 meses, que si las fórmulas lácteas están disponibles, son asequibles, seguras,
Estas se deben utilizar con la alimentación complementaria para disminuir el riesgo de deficiencias nutricionales, que obviamente se pone en riesgo bajo la recomendación de la OMS, y que si definitivamente las fórmulas lácteas no están disponibles o asequibles o no son seguras, pues la leche entera animal debe ser usada sin ofrecer cantidades excesivas que puedan desplazar otras fuentes de hierro, porque además ustedes saben que hay un riesgo inherente también para el desarrollo de otras condiciones como las manifestaciones de alergia. Ella nos mostraba sobre todo cómo es el proceso de los porcentajes de cómo se va haciendo temporalmente, como un proceso de desescalonamiento de los aportes de leche materno de fórmula láctea, dependiendo la edad del paciente. Entre los 6 y los 8 meses, la relación sería aproximadamente 70 a favor de fórmula o leche materna versus 30 alimentación complementaria. Y ustedes se dan cuenta que llegados entre los 2 y los 23 meses, estaríamos en porcentajes aproximadamente de un 40% para leche materna o fórmula láctea versus 60% para alimentación complementaria. Y aquí, sobre todo, importante hacer, y se enfatizaba muchísimo frente a lo que decía Liliana, las diferencias, sobre todo desde el punto de vista de la cantidad de miligramos de hierro que puede aportar un alimento que no está fortificado versus una fórmula de seguimiento, una continuación. Ustedes miran específicamente los aportes de hierro, como hay una diferencia bastante significativa cuando se dan leche entera de vaca en los aportes de hierro, que son muy bajos, y además ustedes saben que la capacidad de absorción es muy baja versus fórmulas que están enriquecidas o fortificadas con hierro. También nos decía esto, pues la cantidad necesaria para cubrir el 60% de las recomendaciones de hierro en un lactante de 6 a 11 meses. Si hacemos la comparación desde el punto de vista de hierro, ustedes se dan cuenta, solo 21 onzas de fórmula nos van a dar ese aporte versus si se fuera a dar leche de vaca, que son 22 litros, o sea que hay una diferencia importante y considerable frente a los aportes para llegar a ese objetivo. Pues uno sabe que un niño de 11 meses no se va a tomar 22 litros por nada de este mundo. Para los lactantes mayores de 12 meses, la recomendación del Position Statement es que la leche materna debe continuar como parte de una dieta saludable, ¿sí? Pero ahí obviamente el vínculo, el binomio es súper importante, que la leche animal puede ser segura y puede ser usada con otras estrategias para optimizar los nutrientes, y que no hay necesidad de ya otro tipo de fuentes o leches fortificadas en niños de 1 a 3 años, aunque obviamente pueden ser utilizadas como estrategias para incrementar la ingesta de ciertos nutrientes que son muy importantes, como es el caso de hierro, vitamina D y omega 3. Entonces ahí decía que ella nos mencionaba en estas imágenes muy interesantes, muy bonitas, como definitivamente para cubrir el 40% de las recomendaciones de hierro en un lactante de 2 a 23 meses de edad. Ustedes ven que la diferencia ahí es muchísimo mayor, o sea, 254 mililitros, que equivalen aproximadamente a unas 7, 8 onzas, versus lo que aportaría en este caso leche entera de vaca. Y ella obviamente aquí nos daba otro tipo de recomendaciones que están siendo sometidas y que se van a presentar en el Congreso Mundial respecto a lo que se está estableciendo, y creo que ya se va a publicar prontamente, que es el Consenso de Alimentación Complementaria para Colombia, donde se hablan pues que para los lactantes de 6 a 23 meses que no reciben leche materna, el único sucedáneo de la misma debe ser la fórmula láctea infantil. Para los mayores de 12 meses de edad que no alcanzan una dieta mínima aceptable, se puede considerar el consumo de una fórmula láctea para niños pequeños. Frente a la ingesta de lácteos derivados como el yogur y el queso, se pueden considerar desde el inicio de la alimentación complementaria. Eso es súper importante, teniendo en cuenta pues que obviamente no sean bebidas, por decir, como lo mencionan ahí, yogures naturales, que no tengan azúcar añadido de edulcorantes y que no sean griegos, sobre todo porque la carga proteica del yogur griego es bastante alto, que se volvió una tendencia, sobre todo en recomendaciones no solo de los padres, porque y en algunos pediatras frente a eso, y frente a la recomendación de edulcorantes no calóricos y artificiales. Eh, Luego, también tuvimos una presentación que fue hablar acerca de algunas opciones de tratamiento claves para el manejo de la esofagitidosis sinofílica a cargo de nuestra colega Mónica Contreras.
Entonces, ella nos hablaba frente a algunas estrategias que se deberían lograr en el manejo de estos pacientes. Primero, mejoría de actividad de los síntomas de estos pacientes y además lograr un proceso de mejoría tanto histológica como endoscópica, el riesgo de complicaciones principalmente asociados con estenosis, pero además también mejorar y garantizar un manejo nutricional de estos pacientes y la calidad de vida principalmente por el riesgo también de deficiencias y de el impacto sobre todo por las restricciones que se hacen regularmente en estos pacientes. Entonces, ella nos mencionaba definitivamente cuál es la mejor dieta y qué también funciona. Entonces, nos hablaba de dietas elementales, las dietas guiadas por pruebas, o sea, por pruebas de alergia, o las dietas empíricas que se denominan como dietas que pueden ser eliminación de los 6 alimentos potenciales, 4, 2 o 1, y cuando hablamos de 1, que es básicamente restricción de lácteos y derivados. Nos mencionaba pues que definitivamente las dietas elementales pues no son viables de manera exclusiva a lo largo del tiempo, no hay mucha evidencia y las guías no soportan sobre todo a través de pruebas, y lo que se ha visto últimamente es que algunos de estos pacientes con dietas, ya lo vamos a mencionar, de 1 versus 4 alimentos, pues el porcentaje de remisión es muy similar. Entonces, ya respecto a las dietas elementales, pues es altamente efectiva, pero el impacto y la calidad a largo plazo es muy baja, sobre todo porque vamos a generar el desarrollo de dificultades a nivel de las habilidades motoras y orales, y además el costo de utilizar dietas elementales exclusivas es bastante difícil, pero puede ser una opción sobre todo cuando hay condiciones de severidad y en el caso, por decir, de pacientes que no consumen alimentos sólidos, o sea, principalmente el lactante o el niño que tiene alergias alimentarias múltiples. Las guiadas por pruebas de alergia, que son prick test, parche, IG específicas, definitivamente ustedes se ven aquí que el valor predictivo negativo es del 31% para leche, en parche, y en prick test del 29%. Entonces, 67% de los pacientes tenían un desencadenante alimentario identificado, aumenta un proceso de reintroducción que tuvieron prick test negativo. Entonces, vean que el porcentaje de orientación del manejo nutricional con dieta guiadas por pruebas en realidad es bastante bajo. Frente a las dietas empíricas, ya nos mencionaba eso, lo que les estaba comentando, los 6 potenciales: leche, trigo, huevos, soya, mariscos y frutos secos. Lo que ahorita se recomienda es arrancar con 1, y que se ha visto que el porcentaje de efectividad versus 4, un estudio comparativo reciente, decía que el porcentaje de mejoría de los síntomas de remisión histológica y mejoría de los síntomas es casi muy parecido entre eliminar 1 o 4. Entonces, la recomendación desde el punto de vista clínico sería, pues, paciente con esofagititis eosinofílica, en estos casos, desde el punto de vista del manejo, abordaje nutricional, ojo, no hablando de uso de inhibidores de bomba de protones, budesonida, otro tipo de medicamentos, sería iniciar con una dieta de eliminación con lácteos en estos casos, ¿sí? Y aquí están obviamente los porcentajes que estamos hablando de eficacia. Eh, Básicamente eso, y obviamente pues estrategias de arrancar top-down o step-up, pero la ventaja de arrancar step-up, eso nos va a ayudar sobre todo para evitar que no tengamos que hacer tantas endoscopias, porque ustedes saben que cada intervención puede generar que nosotros como gastroenterólogos terminemos haciendo endoscopias cada 8 a 12 semanas, y eso genera cansancio. Los papás van a estar un poco reacios a que nosotros cada 8 semanas o 12 semanas estemos haciendo endoscopias para mirar con la incorporación de cada alimento o la eliminación de cómo se va manejando todo el proceso, pero eso nos va a ayudar muchísimo porque además las guías nos están recomendando que esos controles endoscópicos y después de la fase inicial no se hagan tan frecuentes, sino incluso ya hay algunas guías que dicen que se dan hasta casi cada 6 meses para evitar tanta intervención endoscópica. Entonces, hay modelos de implementación que ella nos mencionaba que eran importantes, sobre todo desde el punto de vista de establecer los problemas de alimentación, evaluar dinámicas
y evaluar toda la parte de estado y severidad de los síntomas de los pacientes. Y algunas consideraciones prácticas, sobre todo desde el punto de vista de lectura de etiquetas, que es fundamental en los pacientes, no solo con esofágitis eosinofílica, sino con otras alergias alimentarias, establecer técnicas de cocina, hacer planificaciones para evitar monotonía en la alimentación. Hay que establecer y hacer planificación, sobre todo frente a eventos importantes del niño, de las familias y de los viajes, porque es difícil tener y generar una conciencia en los círculos cercanos y en los colegios, el costo y la accesibilidad de este tipo de intervenciones, y cuándo uno utilizar dietas como tratamiento, que también es muy importante saberlo, más la relación con la comida, un pobre estado nutricional que no sea sostenible en pacientes con estenosis, en pacientes de familias que no son colaboradoras, y siempre establecer grupos multidisciplinarios para estos pacientes. Respecto al Consenso Colombiano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, nuestra querida amiga la doctora Diana Mora habló básicamente de muchos de los enunciados que se presentaron en el documento. Es un documento bastante extenso que fue publicado el año pasado por parte de Colgan. Obviamente, pues es básicamente para que también los que no tengan o no hayan tenido la oportunidad de poderlo leer, pues porque son varios enunciados frente a ciertas condiciones que tienen estos pacientes. Aquí les pongo el QR para que por favor puedan descargar el artículo y lo puedan leer con más detenimiento, porque hay muchas cosas muy interesantes en estos casos. Respecto a otra publicación que se tuvo presente, que fue la Guía Colombiana del Uso de Probióticos en Patologías Pediátricas, que fue una publicación que se hizo recientemente por parte de Colgan y Acopip. El doctor Garcés nos habló acerca de cómo fue el diseño metodológico, cómo se establecieron las recomendaciones y todas las estrategias que se establecieron para la guía, y básicamente para mostrarles algunas de las recomendaciones que nosotros como grupo, como sociedad, establecimos frente a algunas condiciones que ya ustedes saben: cólico lactante, con calidad de evidencia muy baja, ¿sí?, frente al uso de probióticos para la disminución del llanto, pero con una guía de práctica buena frente al uso de dos cepas probióticas, como es el Reuteri y B-Lactis o B12, como punto de buena práctica para uso de cólico lactante, para manejo de diarrea aguda. La evidencia es en realidad muy débil, ¿sí?, pero se puede sugerir el uso de probióticos con una calidad de evidencia muy baja, y si definitivamente desde el punto de vista de buena práctica se considera la utilización, el uso de cepas como Saccharomyces boulardii y el EGG son los que más evidencia clínica tienen en reducción de tiempo de duración de la diarrea y la hospitalización. Para diarrea asociada a antibióticos, esta es tal vez de los grados de recomendación que son más fuertes a favor, con una calivencia baja, pero ellos dicen pues que definitivamente sí se pueden utilizar, y recomendamos en esta guía como guía, como punto de buena práctica, el uso de dos cepas para esto, que es el EGG y Saccharomyces boulardii, pero en dosis mucho más altas de las que se manejan específicamente para el paciente con diarrea aguda, pero tiene un nivel de una calivencia muy baja. Para alergias específicamente, el grado de recomendación es muy débil a favor, con una calidad de evidencia muy baja específicamente para láctea que se va a hacer para Casei LP33, principalmente de manejo de rinitis alérgica, y pues desde el punto de vista de puntos de buena práctica, con evidencia muy baja, se puede sugerir el uso de probióticos como estimulador de la respuesta inmunológica en algunos pacientes que tengan un alto riesgo de atopía. Frente a síndrome de intestino corto, ¿no?, una presentación de la doctora Adriana Fernández, de Argentina. Ella nos dio algunas definiciones que son muy importantes, principalmente la definición de falla intestinal, que es la reducción del tracto gastrointestinal o su función por debajo del mínimo esperado para absorber estos nutrientes y garantizar un crecimiento adecuado, y sobre todo desde el punto de vista clínico, se define de manera indirecta por el porcentaje de nutrición parenteral requerida. El síndrome de intestino corto, que es una patología caracterizada por la capacidad
o la alteración de la capacidad de absorción intestinal por reducción de la mucosa, por múltiples condiciones o secundarias a resecciones intestinales, y ella nos mostraba pues que no es solo desde el punto de vista funcional, sino anatómica, y nos mostraba obviamente cuáles, dependiendo del registro latinoamericano, nos mostraba cuáles eran las principales causas de el desarrollo de síndrome de intestino corto en Latinoamérica. Es una publicación de 52 niños, donde nos mostraba que la principal causa de intestino corto son las gastrosquisis, seguido de las atresias intestinales, posteriormente las enterocolitis y seguido de los búlbulos. Entonces, desde el punto de vista de las etapas del tratamiento clínico, ya nos comentaba algunas estrategias, sobre todo por resección, frente a algunos medicamentos que podrían ayudar a mejorar, sobre todo por el riesgo de pérdida de electrolitos, algunos medicamentos para mejoría de motilidad, y obviamente pues el papel que tiene la nutrición enteral y la nutrición parenteral en el manejo de estos pacientes, sobre todo buscando una recuperación gradual de la absorción intestinal, con el avance progresivo de la nutrición enteral en muchos de los pacientes, hasta que lográramos el proceso de adaptación intestinal, que es la estrategia de que en ese paciente en algún momento se detecte o ya se pueda suspender la nutrición parenteral. Y ella pues nos mostraba en algunas imágenes que, independientemente de todo esto, la primera elección, sobre todo en lactantes que tienen esta condición, debe ser la leche materna, la leche de banco. Si definitivamente no se logra esa estrategia, pues la segunda opción deberían ser las fórmulas poliméricas. Y hay una tercera opción, sobre todo ante la sospecha de pacientes que tengan una asociación, además, con alergia a las proteínas de leche de vaca, el uso de fórmulas extensamente hidrolizadas o fórmulas de aminoácidos, evaluar pérdidas y terminar y haciendo obviamente un proceso de reposición y ajustes de aportes calóricos dependiendo de eso. Y además ir haciendo un proceso de reevaluación del uso de las fórmulas dependiendo de la condición de los pacientes. Hubo también una presentación acerca del impacto de la nutrición en la enfermedad inflamatoria intestinal por nuestro colega y amigo el doctor Javier Martín de Carpi de Barcelona, donde él nos mostraba definitivamente cuál eran las limitantes, sobre todo frente a proceso de remisión y mantenimiento de los pacientes con nutrición enteral exclusiva, porque es una estrategia que, si bien es efectiva, no es sostenible a largo plazo. Entonces, sobre todo porque son estrategias que son prolongadas, y obviamente pues hay dificultades porque se excluyen muchos alimentos de manera habitual en estos pacientes, se pueden presentar dificultades en el objetivo del cumplimiento de la vida diaria, la posibilidad de que ese paciente vuelva a un proceso de normalización, y pues obviamente este tipo de pacientes además requieren un equipo multidisciplinario para el manejo, y porque además los costos de las nutriciones enterales exclusivas son bastante altos. Entonces ellos nos comentaban desde el punto de vista de la práctica real, pues que muchos de esos pacientes son muy pocos los que mantienen remisión tras la inducción sin ningún otro tratamiento con nutrición enteral exclusiva, y que un número importante no mantienen remisión a mediano plazo una vez inducida la remisión. Entonces, ahí se generaban ciertas expectativas frente a cuáles podrían ser, desde el punto de vista de múltiples factores que se tienen que evaluar en un paciente que tiene una condición clínica como enfermedad inflamatoria intestinal y tiene que ver algunos conceptos de alteraciones en permeabilidad intestinal, toda la parte de aclaramiento bacteriano, de todo lo que es sistema de barrera a nivel de moco, toda la parte inmunológica con células T reguladoras, como obviamente también se deberían buscar estrategias para mejorar todo lo que son disbiosis, evaluación del metaboloma, procesos de translocación y adhesión de la mucosa. Entonces, vean que hay muchas estrategias que se podrían utilizar en estos pacientes buscando de alguna manera optimizar
el manejo de estos pacientes. Entonces, él nos comentaba acerca de las dietas de exclusión específicamente para enfermedad de Crohn, de algunos componentes específicos, principalmente por decir la exclusión, la reducción de alimentos con excesos de grasas y altas proteínas animales, lácteos, de trigo, alcohol, levaduras, fibras insolubles, algunas sustancias como son los carragenágenos, las maltodextrinas, sulfitos, que recuerden que además tienen otros procesos de disrupción endocrina emulsionantes, versus que a través de dietas de exclusión que tendrían que ser muy orientadas, muy específicas, lográramos administración de proteínas de alta calidad, fibra soluble, pectina, carbohidratos complejos y grasas saludables. Y entonces aquí él hacía una evaluación versus, por decir, el paciente con nutrición enteral exclusiva versus este tipo de dietas de exclusión. Y lo que se veía es que muchos de esos pacientes, sobre todo desde el punto de vista de remisión y mantenimiento, terminaba siendo a largo plazo mucho más llevable en los pacientes que se les hacía dietas de exclusión más que las dietas de el soporte nutricional exclusivo. Entonces eso generaba que tuviéramos una estabilización de los síntomas, una mejor compliance, o sea, desde el punto de vista de que los pacientes se adaptaban mucho más fácil y se lograba un cumplimiento de todas las estrategias. Además, porque muchos de esos pacientes regularmente van a necesitar no solo manejo dietario, sino que aumente otro tipo de medicamentos para, para que esos pacientes se controlen y se manejen. Entonces, él mostraba definitivamente, según lo que decían las guías ESPEGAN, el EcoESPEGAN, que definitivamente este tipo de terapias, sobre todo, eh, puede ser una línea de inducción para las nutriciones enterales exclusivas, se puede recomendar, pero definitivamente a largo plazo no son viables, no son llevables, a diferencia de estas recomendaciones que eran las que nos daba Javier en su presentación, y decía que estas guías o estas dietas de exclusión se pueden considerar como una alternativa a las dietas de nutrición enteral exclusiva en estos pacientes con un grado de recomendación B, pero fue una recomendación fuerte por parte en este caso, de ESPEN en estos pacientes. Otra de las presentaciones que hubo, una presentación súper interesante acerca de microbiota y cerebro, que fue presentada por la doctora Catalina Ortiz, y entonces nos comentaba frente a lo que hemos hablado siempre de los ejes, en específicamente el eje cerebro-intestino, pero en este momento la actual definición se catalogaría como una interacción entre el cerebro-intestino microbiota, ¿sí? Sobre todo por lo que tiene que ver con vías de señalización a nivel del sistema nervioso central, toda la parte de secreción química, endocrina, inmunológica de la microbiota y todos los efectos metabólicos a nivel de los sistemas de barrera y en el cerebro. Y entonces nos explicaba cómo definitivamente esas interacciones son una causa importantísima dentro de los mecanismos fisiopatológicos para el desarrollo de ciertas enfermedades, como es el caso de la depresión, los trastornos del espectro autista y la ansiedad, y cómo definitivamente esos cambios, sobre todo a nivel de la microbiota intestinal y la presencia o no de ácidos grasos de cadena corta y algunos aminoácidos, pueden generar un proceso de alteración en todo lo que son señales neuronales inmunitarias para el desarrollo de condiciones como las que les estaba mencionando. Esta es una imagen que nos presentó muy interesante, que definitivamente nos muestra que en el caso del autismo, el TDAH, incluso el RED, se han visto asociaciones o procesos de disbiosis como uno de los causantes, uno de los generadores de todos estos procesos, no que sea la única causa, pero sí se ha visto y cada vez más se está evaluando este tipo de condiciones, y nos mostró cómo con ciertos artículos que la rifaximina podía mejorar el comportamiento depresivo causado por estrés leve y crónico, y que puede ser una opción de impacto en estos pacientes,
pero nos explicaba sobre todo el fenómeno antidepresivo de la rifaximirina, sobre todo por inhibición de activación de lo que es procesos de fagocitosis en la microglía y el aumento de los niveles de ácido uritírico a nivel cerebral. Entonces, esa es una opción que puede considerarse muy viable y de fácil acceso para recomendación en muchos de los pacientes, y nos mostraba desde el punto de vista de lo que se hace a nivel de medicina de precisión en escenarios como el autismo, donde se ha visto que algunas cepas probióticas, específicamente el R-Reuteri, pero la cepa catalogada como 6475 más la 17938 que conocemos, nos podría ayudar al funcionamiento social en niños con autismo desde el punto de vista de integración, atención, pero no nos va a mejorar la gravedad de esa condición y tampoco va a alterar significativamente la composición de ese microbioma ni el perfil inmunológico. Es una de las cuantas estrategias que se pueden utilizar sin crear falsas expectativas. Y eran muchas presentaciones y una de las que tuve la oportunidad, y gracias por la invitación a todo el comité organizador, fue hablar de algunas herramientas para la obesidad infantil, donde hablamos cómo evaluar un niño con obesidad infantil, haciendo categorización de ciertos datos que son muy importantes, y es que si tenemos un examen físico normal, ¿sí? Y no hay una asociación, una historia clínica normal, esos pacientes, pues obviamente no tendríamos que hacer ningún otro estudio adicional, a diferencia de grupos poblacionales, por decir, obesidad de inicio temprano, o sea, antes de los 3 años, con hiperfagia, que en esos pacientes puede haber una alteración a nivel en las concentraciones de leptina, cuando los niveles de leptina están bajos, o si los niveles están normales o altos, donde podemos tener otro tipo de efectos genéticos asociados. Si hay una alteración a nivel intelectual, evaluar obviamente todo lo que tiene que ver con condiciones como el Prader-Willi, el Klinefelter, otras deficiencias genéticas. Y si definitivamente es un paciente que tiene una alteración en la dinámica, en la velocidad de su crecimiento, ahí sí, ese es el grupo poblacional en donde tendríamos que hacer evaluación endocrinológica, pero no todos los pacientes tendrían que ser llevados de entrada a tomar este tipo de pruebas hormonales. Esto básicamente extraído de las últimas guías que fueron publicadas el año pasado por parte de la Academia Americana de Pediatría, en donde ellos recomiendan, se tiene que trabajar con todo el grupo familiar y los cuidadores como tipo multidisciplinario, se tiene que iniciar prontamente, y cuando hablamos, por decir, cómo se tiene que hacer, pues con herramientas que tienen que ser desde el punto de vista en los ámbitos, no solo en la casa, sino a nivel escolar, y lo que se ha visto es que definitivamente las intervenciones y se establecen un tiempo específico, y esto ya está medido, es el número de horas de contacto, de evaluación y de seguimiento de los pacientes, y es que tienen que ser procesos que son a largo plazo, y cuando hablamos de a largo plazo, mínimo tienen que ser casi de 12 meses, con un número contado de horas de consulta y de seguimiento que deben ser por encima de 26 horas. Entonces, sumen ustedes, si son consultas de 30 minutos o de 1 hora, cuántas intervenciones debería tener un paciente con obesidad para lograr de alguna manera este tipo de objetivos, que pueden ser grupales, individuales, y pues ya afortunadamente la virtualidad nos ayuda muchísimo en todo el proceso. Hablamos de algunos datos que son importantes y que pueden generar algún tipo de impacto, y es en caso, por decir, con las bebidas azucaradas, que por cada 12 onzas de bebida azucarada consumida cada día, el índice de masa corporal puede aumentar entre 0,08 unidades, entonces multipliquen eso por 30, eso quiere decir que estaríamos aumentando casi 3 puntos, ¿sí?, de índice de masa corporal si un niño se expone a este tipo de bebidas. Hablamos de algunos conceptos de actividad física, sobre todo las recomendaciones no es solo hablar de actividad física aeróbica, sino anaeróbica, con ejercicios de actividad de resistencia y de fuerza que están claramente probados en niños a partir de los 12 años de edad.
se habló de otras intervenciones de medicamentos y cómo el papel de la medicina de precisión, que hacia allá vamos, no solo para obesidad, sino para otras condiciones como les estaba mostrando desde el punto de vista de microbiota para trastornos del eje intestino-cerebro-microbiota, nos van a ayudar a tener un proceso de optimización adecuada en estos pacientes. Entonces, este era como abuelo de pájaro, algunas de las presentaciones. Me disculpo porque fueron bastantes, no logramos incluirlas todas, pero básicamente quisimos como a través de este espacio como recordar algunos apartes de nuestro maravilloso simposio. Muchísimas gracias. Doctor Riveros, mil gracias por su presentación. Realmente aplaudo su capacidad para resumir de manera tan clara y concisa los temas que se trataron en el octavo congreso, en el octavo simposio del Colgate. Agradezco enormemente también la inclusión de los códigos QR con los artículos, lo cual nos puede venir súper bien. Y definitivamente, doctor Riveros, gracias por ilustrarnos con una presentación tan completa y valiosa. Fue como siempre un verdadero gusto escucharlo. Agradezco de antemano a todos los asistentes por su tiempo, por escucharnos y los invito a continuar participando de estas actividades académicas. Los esperamos en próximos eventos. Que tengan todos una muy buena noche.